colgadita la computadora y luego me rebotaba el Zoom y luego volví a entrar y luego, bueno, estaba en ese vaivén. Pero bueno, ya estamos acá, que es lo más importante. ¿Cómo van con sus proyectos? ¿Cómo van con sus trabajos? Bueno, básicamente el proyecto de auditoría es el que me gustaría saber si le comprendieron a la estructura, si no hay problemas hasta el momento, si tienen la información, si por lo menos tienen los estados financieros. No hay problema. Ahora, hay una situación cuando no hay preguntas, ni dudas, ni consultas. O todo está claro, o nada está claro. Entonces, vamos acá. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre este tema. Estos temas de auditoría no son tan conceptuales, a veces tienden a ser más de supuestos, más de algún enunciado, alguna teoría. No suelen ser tan ricos en conceptos o en temática evaluativa para un examen. En general siempre tienen un poquito de aridez, por así decirlo, no son tan amigables con la evaluación, entonces uno va recogiendo otros agregados ahí para poderles dar un poquito de tonalidad, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre estos enfoques y corrientes de la auditoría administrativa, básicamente. Bueno, no sé hasta dónde lograron escucharme, pero sí se me presentó ahí ese problema técnico. Bueno, les decía que básicamente estos enfoques o estas corrientes son básicamente autores, ¿verdad?, o expertos o investigadores sobre el tema de auditoría administrativa, donde logran
comprobar cierta teoría, ¿verdad? O cierta hipótesis o supuestos de la misma, y luego pues ellos son facultados a poder emitir algún tipo de conceptos o algún tipo de criterio sobre esto, ¿verdad? Dentro de las corrientes de esta ciencia o de esta orientación de la auditoría, bueno, básicamente hay dos. Según Rodríguez Valencia, es investigador acerca de esta temática. Un examen de la estructura de control, y la segunda parte es un examen total de la estructura y comportamiento de un organismo social. Bueno, sabemos que un organismo social es una empresa socioeconómica. La primera corriente básicamente no acepta el término de auditoría administrativa, sino que la define como auditoría operativa, la cual debe ser considerada como un examen de controles o medios utilizados para realizar cierta función de que se trate. Esta corriente es de la postura de que quizás por la amplitud de una auditoría administrativa, sabemos que todo lo administrativo tiene como una estructura bastante generalizada, ¿verdad? Si vemos la carrera en sí, tenemos estructuras específicas dentro de ella misma, ¿sí? Y bueno, para especializarse o para ser más específicos, hay áreas adentro. Podemos citar el área, en la carrera hay áreas cuantitativas, hay área operativa, hay área de mercadotecnia, hay área financiera, área contable y tal. Entonces, para esta corriente, en sí, la auditoría administrativa debe ser más específica, siendo una auditoría operativa. Son varios los autores que están de acuerdo con este punto de vista, ¿sí? Uno de los más importantes expositores es Cadmus, quien dice que la auditoría operativa comienza a familiarizarse con las operaciones reales y los problemas operativos. Acordémonos que las operaciones dentro de las empresas son múltiples, ¿verdad? Operaciones de recursos humanos, operaciones de marketing, operaciones de producción, comercialización, entre otras, ¿verdad? Seguida de un análisis y evaluación de controles para asegurar que son adecuados para proteger el negocio. ¿Okay? Sin embargo, es solo el comienzo. El examen de controles se convierte en el punto de partida para la evaluación del valor de los controles en la operación del negocio. No es tanto una auditoría administrativa, sino que estos autores o estos exponentes, o expositores, o investigadores, o científicos, son de la postura de que la auditoría administrativa debe tomar el enfoque de una auditoría operativa. En la segunda corriente, pues esta básicamente entiende y expone que la auditoría administrativa involucra, además del examen de la estructura de control para determinar su eficiencia, un examen y evaluación de la eficiencia con que se manejan los recursos y los resultados alcanzados en el desempeño de una función gerencial cualquiera o de toda la gerencia. Esta es una postura un poco más completa, esta es la que más o menos encaja en lo que es realmente la administración. Recuerden que si hay un término con el que podemos asociar la administración o el área administrativa o el desempeño administrativo, es con este término de eficiencia, ¿verdad? Donde hace la relación del alcance de los objetivos con la utilización de los recursos para lograr esos mismos objetivos, ¿verdad? Entonces, este pensamiento es como que más atinado, más real, más apegado a lo que es la administración en estos tiempos, ¿verdad? Es considerada por muchos autores, sin embargo, el autor más destacado de esta corriente es William Leonard, ya que señala que los factores deben ser revisados y evaluados en forma constante.
o los factores que deben ser evaluados y revisados son los planes y objetivos, la organización, las políticas y prácticas, sistemas y procedimientos, métodos de control, métodos de operación, recursos humanos y físicos. Este gurú, este autor, que más adelante vamos a ver también, tiene su enfoque de esta misma auditoría, es de la postura de que en la organización debe haber una revisión constante y continua de factores que son muy determinantes para que la empresa pueda alcanzar sus objetivos y lograr su cometido en un entorno socioeconómico. Acordémonos que el proceso administrativo comienza con la planeación, sin embargo, no por ser el primer proceso hay que desatenderlo, ¿verdad? Sino que todas las etapas en sí son recurrentes, ¿verdad? Se planifica, se organiza. Algunos autores son de la premisa de que se tiene que integrar continuamente, ¿verdad? Y puede ser así de acuerdo al crecimiento que pueda tener la organización, ¿verdad? Se tiene que dirigir, donde en la parte de dirección se tienen que aplicar elementos como el liderazgo, la comunicación, la motivación, ¿verdad? Las políticas y prácticas deben estar bien definidas y que todos los involucrados estén claros con lo que tienen que hacer, los sistemas productivos, de calidad, sistemas de reclutamiento podría ser también, ¿verdad? Los métodos de control previo, control sobre la marcha y control posterior, ¿verdad? Tienen que estar siempre en continua revisión o en continua actividad. De modo que si hay actividades o hay situaciones que se tornan incongruentes con los objetivos o con la metodología que se utiliza, entonces tener esas herramientas correctivas para que se pueda reorientar el proceso. Es decir, esto implica un extenso examen en que todos los factores involucrados en el funcionamiento de una organización, así como la relación existente entre los resultados obtenidos y los objetivos que han sido planeados desde su inicio. Imagínense, háganse una idea de lo que las empresas planearon para el 2020, ¿okay? Lo que se planeó para el 2020 cuando no se tenía ni se imaginaba la proximidad de esta pandemia, donde las empresas normalmente tenían el curso o el desarrollo normal de las actividades y la planeación, pues lógicamente con esta pandemia fue totalmente vulnerada, ¿verdad? Y las empresas en ese momento tuvieron que hacer como una reorientación de las actividades o en su mayoría tuvieron que incluso interrumpir el proceso, todos los procesos, ¿verdad? Cerrar, a veces algunas empresas tuvieron que cerrar temporalmente sus instalaciones. Entonces ahí la planeación se tuvo que reorientar. Por eso la postura de Leonard, donde estos componentes deben ser revisados constantemente, ¿verdad? De modo que sean siempre congruentes con los objetivos de la empresa. Bueno, y algunos autores o algunos expertos, ¿verdad?, que han dado su postura o su punto de vista o su enfoque sobre lo que es la auditoría administrativa. En este caso, hacíamos mención de lo atinado que es este autor en esta corriente, en esta segunda corriente, ¿verdad?, donde hace una definición o una percepción o una concepción de lo que es la auditoría administrativa como un examen comprensivo y constructivo de la estructura de una empresa, ¿sí?, o una institución o cualquier parte de un organismo en cuanto a los planes y objetivos, métodos y controles y su forma de operación, además de sus facilidades humanas y físicas. Entonces, este investigador es una voz autorizada en esto. Estuve leyendo incluso varias de sus premisas o teorías y bueno, me parece que son las más, las teorías un poco más cercanas, ¿verdad?, un poco más atinadas
Y no quiere decir que las demás o los demás autores estén fuera de lugar, simplemente recuerden que muchas veces los conceptos van tomando forma, ¿verdad? Se van revisando continuamente y van tomando otros componentes que se le van asociando, que se le van agregando. Para Leonard, la auditoría administrativa pretende ayudar y complementar la administración en determinadas áreas que requieran mejoras y prácticas, que requieran economías y prácticas mejoradas. ¿Sí? Y es en sí lo que representa una auditoría administrativa, ese auxilio para la administración. Porque si el administrador, gerente, director, coordinador o alto directivo de una empresa tuviera esa certeza de que todo lo está haciendo bien, entonces no habría necesidad de la existencia de las auditorías administrativas. Pero sí, básicamente viene a complementar esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si algo no se hace bien, ¿verdad? Y en la mayoría de los casos suele suceder, que si algo no se hace bien, los objetivos no se van a alcanzar en tiempo y forma. Entonces, a eso, ese es el sentido de la auditoría administrativa, que pueda dar ese auxilio o esa información necesaria para que la toma de decisiones dentro de las empresas sean más certeras y el alcance de los objetivos sea pues, más cercano posible a los propuestos. Siguiendo este enfoque de William Leonard, propone implementar un programa general de auditoría, lo cual es indispensable contar con la aprobación y el apoyo de la dirección. Lógicamente, cuando se desarrollan auditorías hay que tener un consenso con la alta dirección, ¿verdad? Con la alta gerencia, porque ellos son los que van a dar el visto bueno para el ok para que se pueda desarrollar la actividad y también autorizar todas la recopilación de información que se tenga que realizar. Otros aspectos fundamentales que deben considerarse al organizar un programa de auditoría, ¿verdad? Es la formulación de la política que señale los objetivos e indique un plan para la consecución. Este tema de programa de auditoría está más adelante en la estructura de la clase, pero vamos a ver si ese lo incluimos para poder tener esa secuencialidad, ¿verdad? Estos enfoques hablan bastante, ¿verdad? Este capítulo habla sobre esto, el programa de auditoría, y probablemente sea el siguiente tema que podamos agregar. O sea, miren, a veces el diseño de curricular de estas estructuras a veces tienden a tener como ese distanciamiento entre un tema y otro, ¿no? Esa falta de secuencialidad. Lo pueden notar también en otras clases que he dado, pues, una que recuerdo perfectamente, comercialización del café para el técnico en administración de empresas cafetaleras, donde la estructura, pues los temas están como que un poco distantes y lo ideal en una estructura curricular es que los temas sean secuenciales, tengan bastante hilo conductor o congruencia en cuanto a su secuencia. Siguiendo con esto, este plan de auditoría en el cual se debe incluir la selección del personal adecuado y la implantación de un programa de capacitación que pueda mejorar la eficiencia de la mano de obra y una base de control de tiempo y costo. Continuando con esta postura de William Leonard, donde hace mención de que los elementos que se deben evaluar y deben ser vigilados en forma constante, pues bueno, ya habíamos hecho mención sobre ello, pero aquí se detiene un poquito más. Los planes y objetivos que se deben examinar y discutir con la gerencia, con la dirección, el estado actual de estos mismos. Ya hemos hablado de que tienen que haber una continua revisión de estos a fin de que se puedan determinar el alcance de los mismos, ¿verdad? Porque muchas veces las empresas pueden tener o cometer el error de ser demasiado optimistas y los escenarios en estos tiempos no son tan optimistas. Vemos que
incluso han sido vulnerados por esta pandemia y por otras situaciones, ¿verdad? Si, por ejemplo, si ustedes lograron ver el impacto que tuvieron los huracanes en la zona norte, donde incluso veíamos algunos videos con lo que los planes y objetivos deben ser los más cercanos a la realidad, ¿verdad? Sabemos que no contamos con los escenarios más optimistas en estos tiempos, por todo lo que hemos atravesado, ¿verdad? Por todas las situaciones, la pandemia, los huracanes. Si ustedes vieron las instalaciones, incluso del aeropuerto, ¿verdad? Cuando asaltaron ETA e IOTA, nos damos cuenta de que muchas veces los planes pues tienen que estar en constante revisión. Incluso varias empresas, incluso Cargill, Norteño, ¿okay? Donde veíamos que explotaban los productos, en varios de los videos a los cuales pudimos alcanzar ver. Sin embargo, de todo esto se resalta la importancia del recurso humano en la vida de las personas, que es lo más importante para las empresas. También la organización, la estructura organizacional del área que se evalúa, también tiene que estar en continuo monitoreo, comparar esa estructura con la que aparece en el organigrama, porque muchas veces pueden haber duplicidades de funciones y recuerden que las empresas pues es un error bastante grave que las empresas tengan empleos donde los empleados hagan lo mismo, al menos que sean de esas empresas manufactureras donde hayan varias plantas productivas y varios empleados a la vez pues tengan que desarrollar la misma actividad. Conocer la estimación a los principios de una buena organización, funcionamiento y departamentalización. Y también es importante eso. Las políticas y prácticas se deben estudiar para ver si es necesario emprender acciones de mejoramiento. Por ejemplo, en estos tiempos, las prácticas dentro de la empresa, parte de eso, parte de las nuevas adopciones es el uso de las mascarillas dentro de la empresa, si se va a trabajar de forma presencial o en el lugar.
Y otra de las mismas es siempre ese control efectivo de bioseguridad, ¿sí? Para evitar el contagio con esta enfermedad. ¿Sí? Entonces son como de las nuevas adopciones que pueden incorporar las empresas, el uso de gel antibacterial continuamente, ¿verdad? Y bueno, ahí la empresa tiene que extender un poco sus recursos humanos para que siempre haya personal que se encargue básicamente de asegurarse de la correcta aplicación de estas prácticas. Acá, bueno, acá los reglamentos, bueno, podemos citar los reglamentos locales, si la empresa cumple reglamentos locales, estatales y nacionales. Aquí podemos hacer mención sobre algunos reglamentos en pro del medio ambiente, ¿verdad? Lo que es el reciclaje, lo que es la reutilización de recursos, ¿verdad? Puede ser. También sobre el uso eficiente del agua podría ser. También no desechar bueno, desechos ni líquidos, ni sólidos, ni gaseosos. Son reglamentos en los cuales las empresas tienen que marcarse. Sistemas y procedimientos, conocer si los sistemas y procedimientos presentan deficiencias o irregularidades e idear métodos para mejorarlos. Imagínense los sistemas productivos que por ahí pues, se tengan que interrumpir por alguna situación o alguna deficiencia en alguna máquina, o no se notó alguna ineficiencia o algo, ¿verdad? Dentro de la calidad. También puede presentarse en la calidad de los insumos, ¿sí? O también podemos dimensionarlo al recurso humano. Pueden haber algún tipo de deficiencia o irregularidad en la contratación con ese proceso. Controles, determinar la eficacia de los métodos de control. Control de calidad puede ser, sino cuando las empresas se orientan a la producción, manufactura o comercialización también de productos, ¿sí? Entonces los controles tienen que ser eficaces, tienen que contar con esa característica de modo que optimicen los procesos. Las operaciones, también se debe precisar qué aspecto de las operaciones requieren un mejor control, organización y comunicación para lograr mejores resultados. Muchas veces los flujogramas, los diagramas de flujo de operaciones de las empresas pueden estar un poco obsoletos o desorientados, ¿verdad? O de una u otra manera que habría que actualizarlos, ¿sí? Porque muchas veces pueda que ese flujo pues genere mucho ocio en los empleados del área, o tal vez el tiempo de transporte de un proceso, de un producto en proceso, pues se dilate para el siguiente proceso. Situaciones que se pueden dar en las empresas y que sabemos que eso influye en los costos, por muy mínimo que los veamos, por muy minúsculo o insignificante que pueda ser, pero la empresa siempre está orientada a dos cosas: maximizar su producción, ¿verdad? Y controlar o minimizar los costos. Personal, conocer la necesidad de personal y cómo afecta el trabajo o el área evaluada. Las necesidades de personal es importante que la empresa pues tenga que tener esté bien en todas las áreas, ¿verdad? Que tenga el perfil deseado, necesario, o no, si requieren algún tipo de capacitación o algún tipo de inducción, ¿sí? Y bueno, todo eso. Voy a hacer, bueno, me detengo un poco, ¿verdad?
hablando sobre el personal, si ustedes ven en estos tiempos en las tiendas de comida rápida, básicamente ahí es donde se da un poco esta situación que les voy a comentar. Hay un poco personal en estos tiempos, ¿verdad? Sabemos que es por la situación que se atraviesa. Y ahorita lo que las empresas están implementando son los códigos de barra para que puedan los clientes, los consumidores, emitir su orden de compra. Pero ¿qué sucede? A veces las empresas no consideran que es posible que los consumidores o los clientes que lleguen a las instalaciones no manejen esa tecnología o se les dificulte, ¿verdad? O que a raíz de que no puedan emitir una orden de compra a través de ese mecanismo, pues haya frustración y el cliente se vaya, ¿verdad? Y también eso puede generarle o puede afectar a la empresa en su captación de clientes, volumen de ventas e ingresos, ¿sí? Ahí donde me detengo en eso porque he visto casos donde hay gente que se frustra, no los atienden y bueno, y eso es una situación en la cual podemos hacer mención de que no siempre la tecnología, la mejor tecnología es la que puede convenirle a las empresas, ¿verdad? Considerando el entorno donde están, ¿verdad? Y considerando también la educación o el alcance que puedan tener los consumidores. Equipo físico y su disposición. Bueno, en estos tiempos la parte física o la estructura física de las empresas no están siendo utilizadas al 100%, pero siempre es bueno observar la disposición que tengan todos esos activos para que una vez que se logre reactivar todo el retorno presencial, pues las condiciones sean las deseadas. Preparar un informe de las deficiencias que se encontraron y describir las soluciones más convenientes para poderles dar solución oportuna. Bueno, esta es la postura de William Leonard, que me parece, reitero, es una postura bastante razonable, bastante atinada con la realidad, muy cercana a los preceptos administrativos y que lógicamente esto pues, viene a fortalecer y a colaborar para que la administración sea mucho mejor. Está el enfoque también de Rodríguez Valencia, que básicamente este enfoque se orienta o tiene como propósito de detectar irregularidades y deficiencias en cualquiera de los elementos examinados e indicar las posibles mejoras en las operaciones. Hay bastante similitud, hay bastante cercanía, estuve revisando, ¿verdad? Siempre estos expertos hacen mención de las áreas o los factores que son necesarios observar, o por lo menos las áreas críticas, llámese áreas críticas las que requieren mayor observación o requieren quizás algún tipo de trato especial de revisión o auditoría. Los planes y objetivos, donde acá pues una de las mayores deficiencias en numerosas empresas es que la administración no da pleno cumplimiento a los principios de la organización. Lógicamente a veces algunas situaciones dentro de las empresas no se notan, ¿verdad? o se puedan palpar de manera fugaz o algunos aspectos. Entonces es necesario detenerse en esto. Estructura orgánica puede hacer que esté mal proyectada para satisfacer la necesidad de la organización o de la empresa. Puede hacer que las funciones no estén coordinadas ni controladas. Entonces, por eso es necesario detenerse en estos factores, según este experto. Puede que haya una falta de delegación y autoridad que tiene bastante consonancia con la anterior. ¿Sí? Personal no calificado en puestos claves, en puestos relevantes. Podemos determinar que algunos puestos son un poquito más
relevantes o determinantes que otros dentro de una organización, un gerente, un contador, que es el que procesa la parte contable. Son como puestos claves dentro de una organización, y que sí es necesario que el perfil que tengan esos profesionales sea el deseado o el óptimo o el mejor. Falta de flexibilidad ante situaciones cambiantes. Esto en estos tiempos, ¿verdad?, donde vemos que todo es cambiante, y la vertiginosidad con la que las situaciones cambian, o con la que la información cambia, o con la que la tecnología cambia, pues es bastante rápido, ¿verdad?, frecuente. Bueno, ahí nos vamos a detener, porque ya casi es la hora. No sé si hay preguntas, dudas. Bueno, les voy a compartir este archivo, y el otro que les voy a compartir para completar el compendio temático para el examen del lunes. ¿Lunes es o martes? ¿Qué día es el examen? 19 el lunes, creo. Entonces, para que completar eso, y que ya puedan tener esa información y puedan prepararse para el examen. Pasar la tarea de hoy para el lunes, para mañana. ¿Cuántos secundan? Sí, Lee, pásela para mañana la fecha de... Oiga, compañero, ahí totalmente. Vaya, pues, le voy a extender para mañana la tarea. Y bueno, la revisión, yo esta semana les prometo, por lo menos el 50%, pues vamos a tenérselos revisados, ¿verdad? Si no hay preguntas, si no hay más preguntas, si no hay más dudas o alguna sugerencia o comentario, pues nos vemos el día lunes o martes, y bueno, tengan un fin de semana provechoso. Siempre hay que cuidarse. Gracias, feliz tarde.